Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pues muy emocionados en este nuevo capítulo de Sala de Espera de Cardiac en Vascular. Este capítulo ya es parte de lo que es la educación y estamos trayendo a especialistas con alta capacidad de enseñarnos todo lo que es relacionado a la medicina. Y en este momento, pues es la medicina en el aspecto psiquiátrico. Y tenemos ahora invitado a nuestro amigo psiquiatra, doctor Mesa. Buenas noches, gracias a ustedes por invitarme y por tenerme aquí en este espacio. Es un gusto estar con ustedes y pues a darle a la educación. Perfecto, muchísimas gracias. Pues sabemos que eres un speaker de alto nivel, en el cual yo he estado ahí en tus conferencias. Nos gustaría que nos hablaras un poquito de tu trayectoria, de dónde eres originario, dónde estudiaste y cuál es tu expertise que estás manejando actualmente. Claro, con gusto. Yo nací en la Ciudad de México, estudié medicina en la Facultad de Medicina en la UNAM. Mi especialidad la hice en psiquiatría en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Es para quienes no lo conozcan, es un hospital psiquiátrico de alta capacidad, más o menos tiene 300 camas de hospitalización. Ahí en el Fray trabajé hasta el 2020. Fui jefe de la consulta externa y luego fui jefe de hospital parcial algunos meses. Hice una maestría en administración y empecé a trabajar en residencias de retiro para adultos mayores. Empecé a desarrollar residencias de retiro. Fui director médico de una residencia que se llama Belmont Village en la Ciudad de México. Y después, en el 2021, empecé a trabajar en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, donde ahora laboro, en un área que es economía de la salud. Y pues, recientemente hice una especialidad en diseño del futuro, que es quizás la parte en donde recientemente me he especializado, donde he estado trabajando más cercanamente. Y quizás a veces me pregunto que ya no sé si soy psiquiatra o qué soy tú, pero pues me he metido en varias cosas, entonces por ahí va mi expertise. Oh, muchísimas gracias, fíjate que a mí me emociona mucho eso. Yo, de hecho, así fue como te conocí en lo que es el futuro, ¿no? El futuro de la medicina. Y efectivamente, yo cuando te vi hablar de esa plática en Mérida hace unos meses, que creo que allí esta ha sido una parte diferente en tu vida, ¿no? Como siendo psiquiatra con tantos papeles directivos, ahora pasas a una etapa educativa y del público en general, ¿no? En el público médico, ¿no? Del sector médico y que ahí te conocemos otras personas. Y creo que así como yo, te han conocido más personas y ya con un enfoque diferente, porque no hablaste de medicinas, yo no me acuerdo que hayas hablado de fármacos, a lo mejor si hubieras hablado de fármacos yo me hubiera salido, ¿no? Y de hecho, no, gracias, de hecho lo dejo, te lo mando a interconsulta, pero me cautivó mucho la parte como enfocaste eso, que es lo que nos está doliendo a nosotros. Nos gustaría que nos dijeras qué impacto crees que tú tiene la vida acelerada que tenemos en estos tiempos en relación a la cardiología, cómo nos afectan las enfermedades cardiovasculares, la vida que estamos viviendo, ya no se diga en tu ciudad de México, tu ciudad natal y donde laboras, que en Puebla ya andamos por las mismas, ya hay una cantidad enorme de tráfico y con todas las obras que hay. ¿Qué impacto has notado tú? ¿A dónde va el futuro de la cardiología por tanta estrés, tanta rapidez que estamos viviendo esta vida? Sí, creo que es una pregunta bien interesante y sobre todo muy amplia, porque yo no sé si tú te acuerdas, pero te acordarás que en esos libros de enseñanza de antes, cuando leíamos en libros, cuando leíamos en esos textos tan grandes, decía, las personalidades tipo A tienen mayor riesgo de tener patología cardiovascular. Totalmente. Pues resulta que esas personalidades tipo A eran estas personas con estas características de siempre estar apresurados, de siempre tener prisa para todo, de tener un montón de trabajo, de tener mucha, digamos, como excesiva seriedad en su manera de funcionar, excesiva rigidez en su manera de funcionar. Y eso se sabe desde hace mucho tiempo. Ahora todo el mundo tiene personalidades tipo A. Es decir, ahora todo el mundo tiene estas consideraciones de vida en donde básicamente está estresado, donde tiene muchas actividades y poco tiempo libre, mucha dificultad para relajarse, sobre todo muchos pendientes, tanto económicos, profesionales, laborales, digamos, en general de su vida, y esto no los puede dejar relajarse fácilmente ni tomar tiempos de descanso nunca. Incluso en sus vacaciones las personas continuamente no saben cómo quitarse el estrés de encima y cómo relajarse, cómo dejar el trabajo a un lado. El trabajo los acompaña a todos lados. Si ustedes piensan que las redes sociales o simplemente la tecnología ahora nos ha hecho la vida más fácil, pues hasta cierto punto nos la ha hecho más complicada porque ahora, pues a través de esta tecnología te pueden encontrar en cualquier lado y en cualquier lugar, a cualquier hora y en cualquier momento. Los trabajos ya no terminan a las 8 de la noche o a las 9 de la noche. A cualquier hora te pueden mandar un WhatsApp y te pueden estar preguntando que dónde está tal cosa o que dónde está X específico tema pendiente. Y esto va a seguir. Esto va a hacer que nosotros los humanos estemos conectados 24/7
Y no estamos hechos para estar conectados 24/7, estamos hechos para tener momentos de descanso y de relajación, pero sobre todo no estamos hechos para resolver inmediatamente todas las situaciones con un nivel de ansiedad alto. Porque cada vez que nosotros tenemos ansiedad o cada vez que tenemos una respuesta ansiosa, aunque sea por una cuestión del trabajo, aunque sea por una cuestión de la vida cotidiana, no tiene que ser un tema terrible, no tiene que ser un tema como de alguna situación de riesgo. Puede ser un tema como que tu jefe te hable a deshoras, por ejemplo. Nuestro cuerpo empieza a liberar cortisol, nuestro cuerpo empieza a liberar noradrenalina y empieza una cascada de respuestas físicas que nos están preparando para actuar como habíamos actuado desde la evolución, desde hace miles de millones de años, ¿no? Como todos los animales actúan cuando están en ansiedad. O sea, para pelear, para atacar y pelear, o para huir, o para mantenerse congelados, ¿no? Esta respuesta que se llama flight, fight or freeze en inglés, que específicamente nos habla de cómo las especies se defienden cuando están en una situación de ansiedad, ¿no? Pues lo mismo nos pasa a nosotros los humanos. Y eso, pues ya lo habrán explicado mejor o lo podrán explicar desde otra perspectiva más cardiológica, pues hace que el corazón esté latiendo rápidamente, que la sangre esté fluyendo para todo el cuerpo, que nuestra tensión arterial aumente, que tengamos piloerección, que específicamente nuestra piel esté contraída, que nuestras pupilas estén dilatadas. Todo nuestro cuerpo está listo para atacar o todo nuestro cuerpo está listo para escapar y huir. Eso no ayuda, ¿no? En realidad los seres humanos no estamos hechos para funcionar de esa manera. Y sin embargo, pues todos los estímulos a nuestro alrededor nos hacen funcionar de esa manera continuamente. Al día podrás tener varias veces unas 6, 7, 8, 9 respuestas de flight, fight or freeze continuamente. El corazón lo va a resentir, específicamente lo va a estar resintiendo. Si a eso le sumamos todos los factores de vida o todas las maneras de vivir de las personas actualmente, la obesidad, el fumar, el consumo de alcohol, el consumo de alguna sustancia, y específicamente la dificultad para vincularse los unos con los otros, que eso también ayuda mucho al funcionamiento de los seres humanos, pues bueno, nos iremos complicando poco a poco, ¿no? Excelente, fíjate que eso a mí me encanta. Eh, yo soy amante en mis tiempos libres, justamente cuando no me apago, como estás diciendo, 2, 3 de la mañana prendo la televisión y me gusta ver cómo se interactúan los animales, justamente. Y ahí siempre les comento cómo ciertas especies de animales, cuando se encuentran, hay gente que la está grabando y primero se observan y hay unos que no se atacan, se observan y se retiran. Entonces le digo, eso no es más que un instinto de conservación de la especie, ¿no? Se miden, se evalúan y dicen, ¿ataco o no ataco? ¿O sabes qué? Te ataco. Y entonces empieza la guerra, ¿no? Pero todo ese, el simple encuentro ya está generando esa reacción química, ese estrés, pero tomas una decisión siempre, Siempre, y siempre. eso no se me, fíjate, eso que estás diciendo es bien, bien interesante. No se nos tiene que olvidar que somos animales. O sea, somos animales que han evolucionado y que tienen un cerebro que ha cambiado y que nos ha hecho tomar decisiones y que nos ha hecho incluso temas como, por ejemplo, planear a futuro que los animales no hacen, por ejemplo, pero que somos animales. Es decir, que nuestro cuerpo, nuestra biología es una biología que tiene miles de millones de años de evolución, que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pero que todavía no está a la altura y a la velocidad de lo que la tecnología está haciendo, por ejemplo, ¿no? Y eso es importante porque justamente frente a lo que la tecnología nos pide o nos exige, como el tener todo el conocimiento todo el tiempo a nuestra disposición, no estamos hechos, cableados de tal forma como para tener esa información todo el tiempo disponible. Y eso empieza a generar estrés. Entonces, sí estamos en un desfase entre lo que nuestro cuerpo es, lo que nuestra biología nos permite y lo que el medio demanda, pero el medio que nosotros mismos hemos construido, ya no es el medio de la naturaleza, ¿no? Ya es el medio que nosotros vamos cambiando y que vamos modificando continuamente. ¿Cómo le haríamos nosotros en estos tiempos que están avanzando y que cada día yo lo vivo en la consulta cardiológica? Yo le empecé a llamar hace unos 10 años la enfermedad del siglo XX, les decía, ¿no? Esta es una enfermedad nueva, que pues tú tienes 36 años, hermano, y vienes a consulta por hipertensión. Y yo creo que no es más, ¿en qué trabajas? Pues soy gerente de una empresa y tengo metas, entonces creo que ahí está tu problema. O sea, estás enfrentado a unas metas, como tú decías, que ya no te permiten tener un horario. Ahora te llevas a tu casa todo ese trabajo y planeación para que cumplas tus metas. Y si no cumples las metas, pues adiós y cambian por otro gerente. Entonces, eso empezó a unos años para acá. En estos tiempos, yo a veces he pensado, ¿cómo podemos automatizar todos esos mecanismos para que se pueda pagar, que tú llegues a tu casa y te apagues? O sea, que realmente digas, hasta aquí, ¿cómo podernos apagarnos así como tal, amigo? Porque ¿qué hacen ahora? Me voy a apagar y voy al psiquiatra y me da mis medicamentos y así lo dicen, me enchocho y adiós, y me apago. Pero ¿qué opinas de eso? No, claro.
Lo que pasa es que la sociedad y sus demandas actuales, que como bien identificaste tú desde hace ya mucho tiempo, yo te diría quizás desde los 80s, 90s se fue consolidando esta necesidad, de los 80s, 90s del siglo pasado. Y ahora, bueno, toma más forma. Específicamente son estos requisitos de funcionamiento y de desempeño que siempre están prendidos, que siempre están continuamente encendidos, que no paran, que no se detienen y que siempre nunca son suficientes. Es decir, que siempre van a estar pidiéndote más y más y más y más y más porque, bueno, responden a una necesidad de la empresa y de la industria en general y que está bien. Tampoco nos vamos a poner a decir que eso está mal, ¿no? O sea, tampoco mi intención es decir, seamos todos hippies y vámonos a que nadie haga nada, ¿no? No, no, están bien, pero sí tenemos que pensar que justamente en este cambio tecnológico, en este momento de avances tecnológicos donde la inteligencia artificial empieza a tomar ciertas formas, parte de ese continuo de funcionamiento 24/7 lo va a tener que hacer la máquina y la inteligencia artificial y no nosotros. Vamos a tener que cederle este espacio a ese trabajo automatizado. Y entonces, si lo piensan desde esa manera, esa inteligencia artificial y esas máquinas con toda esta tecnología van a empezar a trabajar para que nosotros no trabajemos tanto. Bueno, suena interesante, pero para que nosotros hagamos eso, ¿qué vamos a tener que hacer nosotros? Primero, como lo dices tú, saber cómo apagarnos, porque ya no estamos tan acostumbrados a apagarnos. Pero sobre todo, saber qué vamos a hacer cuando estemos apagados y cómo vamos a aprovechar ese tiempo. Porque en realidad el tema del ser humano cuando está apagado es que está inventando qué hacer. Vaya, el ser humano siempre tiene que estar en esa posibilidad de estar como innovando, como buscando algún camino nuevo, como viendo cómo se distrae, viendo cómo hace uso de su energía, que finalmente la tiene. Y entonces, ¿en qué la vamos a ocupar? Y si tú ves, eso nos pone frente a un problema incluso social, porque vamos a pensar que las sociedades van a tener que tener ciertos mecanismos para que cuando los seres humanos no estén trabajando, los seres humanos puedan estarse, ¿qué? La respuesta es divirtiendo, descansando, relajando, eso es claro, pero tenemos que acostumbrarnos a que eso tiene que pasar. Y tenemos que construir espacios de relajación, de diversión, de tranquilidad suficientemente buenos, suficientemente aceptables, suficientemente creativos, suficientemente valiosos para que las personas puedan estar ahí y no se aburran y no sientan que tienen que estar pegadas a una pantalla todo el tiempo y no sientan que tienen que estar conectadas, por ejemplo, en línea todo el tiempo. Puede ser que estén conectadas, pero que no sientan esa obligación. Si ves, es un tema pues complejo, porque por un lado es descansa, libérate, desconéctate sin medicamentos, o sea, aprende a hacerlo tú solo, aprende a hacerlo a través de tus propios mecanismos personales porque ya se te olvidó hacerlo. Y segundo, ¿y qué vas a hacer en ese tiempo, no? En ese tiempo que la máquina esté tomando ese control, ¿no? Totalmente de acuerdo. A mí me encanta esas partes de la, pues es algo filosófico también y es algo totalmente saneable a la mente, ¿no? Eh, Se me viene a la mente en qué momento se apaga Nicolás, o sea, en qué momento se ha apagado. Y justamente lo que dijiste, cuando yo me apago es cuando más invento, ¿no? ¿Cuándo me apago yo? Manejando, amigo. O sea, yo me apago yendo a ver a mi familia a Michoacán. Yo soy originario de Michoacán y cada viaje que hacía o que hacía, porque ahorita he dejado de hacerlo por ciertas circunstancias que han sucedido en carreteras, tráfico y toda la inseguridad, pero en esos momentos es cuando realmente yo me desconecto. Sé que no estoy y en eso que voy manejando y voy videando cosas y justamente voy descansando y se me ocurren algunas ideas, ¿no? Pero ¿cómo hace una gente común para pagarse cuando tiene un montón de actividades y más cuando dicen, me voy a llevar mi computadora a mi casa para seguir trabajando? Nosotros en nuestra empresa, como ya te platico, Garat, quizás somos una empresa que fue diseñada justamente eso, cardiac and vascular, y fue diseñada para integrar diferentes especialidades, diferentes áreas administrativas. Y por ejemplo, yo tengo una regla, los administrativos se van a su casa a tal hora y no me contesten. O sea, yo les puedo dejar mensajes, pero sé que no deben contestarlos. Sé que debe ser hasta el día siguiente. Y de repente sí suceden cosas en las que hay que contactarlos. Pero yo digo, es que requieres en el tiempo que estás trabajando poner todo tu esfuerzo y concentrarte para que no dejes pendientes. Pero entiendo que esto conforme va creciendo, cada día hay más problemas y son las necesidades de que hay gente que está 24/7, como lo tengo en mi área, ¿no? Mi asistente médico prácticamente anda para todos lados conmigo y eso es que esté siempre conectada, ¿no? Siempre conectada. Entonces, eso creo que tampoco es bueno para la salud a largo tiempo. Quizás como un entrenamiento de demostrarte y crecer, todo lo que crece requiere un esfuerzo mayor, pero ¿cuánto tiempo lo vas a poder soportar? ¿Qué consejos les darías tú ahorita a nuestros
de videntes o a nuestros escuchas para pagarse. A ver, amigo. Bueno, antes quisiera aclarar, y de acuerdo a lo que yo entiendo por cómo me han platicado ustedes, tu empresa tiene un punto importante de diferencia con en general, a lo mejor muchas empresas, que es que ustedes trabajan con pacientes que tienen una urgencia de salud y que son condiciones de vida o muerte. Eso implica que estén necesariamente activos y pendientes 24/7. Es decir, a ninguna persona que su trabajo sea la materia humana en términos de vida o muerte le podemos pedir que no se apague. Pero sí podemos aprender a que tenga que haber varias personas que estén a cargo de lo mismo y que se puedan delegar las actividades y que puedan tener la confianza suficiente para que puedan delegársela a quien esté de guardia o a quien le corresponde el día de hoy y que no tengas que estar tú pendiente todo el tiempo de que, qué pasó o cómo se hicieron las cosas. Seguro, si tú estás a cargo de la empresa, pues te gusta ser quien supervisa el asunto, pero no tienes que estar ahí y confías en a quien les has dejado este espacio para que ellos lo hagan. Ahora, ¿por qué hago esta diferencia? Porque mucha gente se angustia demasiado con este tipo de necesidades laborales en empresas que no requieren tanta angustia. Es decir, que si bien nuestro trabajo siempre es importante y si bien nuestro trabajo siempre es valioso, también hay que reconocer que nuestro trabajo es parte de nuestra vida, pero es solo una parte de nuestra vida. Es un octavo de nuestra vida, un cuarto de nuestra vida, un medio de nuestra vida, pero no puede ser el completo de nuestra vida. Existe la otra mitad de nuestra vida, el otro cuarto, el otro octavo de nuestra vida, que es igual de importante e igual de valioso que lo que hacemos en el trabajo. No es más ni menos valioso, es igual de valioso. ¿A qué me refiero? Desde los ratos de comer, desde los ratos de descansar, desde los ratos de estar con tu familia, son ratos que requieren tu atención completa 100%. Tu atención completa 100% es, no puedes estar trabajando con la computadora y comiendo a un lado porque tu atención está dividida en dos cosas, o estás trabajando o estás comiendo. Yo sé que la gente ahora en los medios modernos se vuelve como multitasking, ¿no? Y entonces quieren hacer todo al mismo tiempo. Y entonces están tomando un curso mientras están en una junta, mientras están comiéndose una torta. Bueno, claro que de que se puede, pero si ustedes piensan en si eso es benéfico o no, en realidad es que no está siendo benéfico, no solo porque no estás poniendo tu atención para todo en términos productivos, sino porque el cuerpo no está diseñado para eso. Justamente esto es lo que decía al principio. Nuestro cableado, nuestra hardware, no está hecho para estar en tres cosas al mismo tiempo. Nuestro hardware requiere que específicamente estemos en una cosa a la vez y que a cada una de estas cosas le des el tiempo suficiente, a profundidad, con la atención suficiente, con la atención suficiente, aunque sea comerte una torta. ¿Por qué? Porque comerte una torta requiere que tú pongas todos tus sentidos en ella, que huelas, que pruebes, que goces, que disfrutes, y eso es benéfico para el cuerpo, eso libera dopamina. Y esa liberación de dopamina permite que tu cuerpo esté disfrutando y que esté gozando y que esté equilibrando los otros neurotransmisores que podrían ser opuestos, que pueden generar momentos de malestar o que pueden generar momentos de ansiedad. Solamente con la atención plena y con este momento de estar presente 100% al tiempo completo, al momento actual, en el momento de hoy, en el tiempo presente, solamente así podemos funcionar de esa manera. No puedes estar en una junta y estar pensando en las otras cosas que te preocupan. Son igual de valiosas, pero en la junta tienes que estar completamente dedicado en el 100% de tu cuerpo, de tu atención, de tu memoria, de tus sensaciones físicas, de tus sensaciones corporales, incluso a lo que está pasando en la junta, lo que está pasando con tu paciente, porque a veces incluso en eso tienes respuestas físicas o tienes como información que tu cuerpo te da, que te está diciendo algo del paciente o que te está diciendo algo de la junta, pero te lo está diciendo en un síntoma o te lo está diciendo en una molestia o te lo está diciendo en un pensamiento que te acordaste de repente. Si tú no sabes interpretarte a ti mismo porque no tienes la atención plena puesta en ese momento, no te va a servir esa información y vas a perder esa información. Pero yo estoy seguro que tú has identificado momentos en donde en tu práctica clínica, de repente con un paciente, sientes algo y no sabes ni por qué sentiste eso, pero después cuando lo reflexionas dices, claro, sentí esto porque esto tiene que ver con que el paciente tal cosa y es información que tu cuerpo te brindó de alguna manera. Entonces, fíjense cómo la atención al 100% es un mecanismo para relajarse, aunque suene bien raro, ¿no? Porque pareciera que relajarnos implica que no tengamos que ponerle atención a las cosas. No, no, implica ponerle atención a lo que estás, en lo que estás, una sola cosa a la vez, completamente enfocado y dejando que tu cuerpo muestre todas sus respuestas, ¿no? Y poniéndole atención, sintiéndolas, sintiéndolas completamente. Fíjate que me parece sumamente interesante eso porque yo lo he manejado sobre todo con mis asistentes, con mis residentes a veces, de escuchen lo que el paciente les dice. Traten de conectarse con esa parte. Cuando él dice, doctor, le quiero decir una cosa más.
y a veces hablaste con ellos 20, 30 minutos y no captaste dónde está. Y en ese instante que te dicen es donde captas, dices: "Ah, el tema está por aquí". Justamente eso es lo que tú dices, pero si estás muy disperso en muchas cosas no vas a poder captar ese momento. Y sí me impresiona esa parte que dijiste, o sea, parece que el poner atención genere tensión. Pareciera, pero el mejor ejemplo es este espacio, ¿no? Yo después de tener un montón de trabajo, me vengo aquí los viernes, me olvido de todo el trabajo y me relajo estando aquí. Y para mí significa ponerte atención para poder saber qué te puedo preguntar. Entonces eso ya es una parte que a mí me encanta y me relaja. Entonces quiere decir que la gente, nosotros mismos debemos buscar esos espacios. Yo, por ejemplo, digo, las horas de comer son para que coman. Si la comida es de 2 a 4, váyanse a comer. Aunque se vayan a comer aquí a la vuelta, que coman aquí en el descanso, pero aprovechen esos momentos que sean de ustedes y después regresar a trabajar con todo lo que sigue del día y después a casa a descansar, ¿no? Creo que eso es parte. En nuestra empresa hay que estar activos 24/7, algunos elementos, pero hay elementos que pueden estar solamente en sus horarios y esos elementos creo que deben estar descansados. Y aún así, creo que es también cultura. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando tú puedes hacer a una persona lo mismo? ¿Qué es lo que yo he identificado? O sea, dos contadores. Había un contador y ahora pones un contador más. Entonces, ¿qué pasa? Empieza ese instinto de yo soy mejor, tú quizás tú eres mejor, empieza la competencia y eso puede reducir su rendimiento. Y entonces puede que pierdas a los dos porque entonces, ¿qué opinas tú de esa interacción que hay entre dos individuos cuando les toca hacer la misma labor y que tú lo dijiste hace rato en guardia? Tú estás de tal a tal hora y ahora a ti te toca este turno y quizás después rolemos en un servicio que es 24/7. ¿Qué es lo que pueden hacer las personas o trabajadores que tengan que estar haciendo lo mismo que otras personas? Voy a unir las dos ideas que me presentaste en una manera única. Te voy a decir única no porque sea la única vez, sino porque me parece que es un poco diferente. Estabas hablando de que en este momento, cuando estamos teniendo esta conversación en este espacio que tienes tú, que es un espacio de difusión, te pasa ese proceso de poner atención, de estar muy centrado en lo que estás haciendo porque estás en una conversación con alguien y que en esa conversación con alguien, aunque hayas trabajado todo el día, aunque tengas incluso muchos pendientes, tú logras enfocarte y logras que esta conversación fluya. Este es uno, por un lado. La otra idea que me dices es cómo hacemos cuando dos personas están en una misma actividad, como dos contadores, y que están medio observándose y medio viéndose, y cómo hacemos que esas dos personas no dejen de trabajar, pero que no se sientan que se están compitiendo y que no sientan que están opacando uno al otro, por Es ejemplo. correcto. Justamente porque creo que en eso va la atención, en que la atención, repito, porque sí es importante hacer clara esa diferencia de que no es tensión, ¿no? Es la A la atención. atención. Cuando yo estoy contigo platicando como iguales, es decir, cuando estamos en el mismo nivel, no hay diferencias en términos de que quién es más o quién es menos. No hay diferencias en términos de quién sabe más y quién sabe menos. Yo sé más de unas cosas, tú sabes más de otras cosas. No hay diferencia de quién tiene más poder o menos poder. No hay diferencia de quién tiene más importancia o menos importancia y nos sentimos iguales. Y en esa igualdad podemos equilibrar el flujo de energía, energía dinámica a través de lo que hacemos, que es hablar. Pero si le ponemos atención, además esa energía se convierte en un movimiento continuo y bien disfrutable y bien rápido y bien que el tiempo se te pasa rápidamente y que de repente dices, ¿cuánto llevamos hablando? Y llevamos un montón y no has sentido que pasa el tiempo. Y eso es lo que en psicología se conoce como el flow. El flow tal cual, como de repente dicen en las canciones de O sea, reggaetón, el flow, así tiene dicen el flow, flow. ¿no? Pues es que el flow es el flujo. Y el flow tiene que ver con cómo las personas disfrutan lo que hacen y cómo para disfrutar las cosas necesitas ponerles atención. Necesitas estar poniendo la atención a tu cuerpo, a tus respuestas y al otro, y sabiendo que lo que tú vas a dar es un estímulo para que el otro responda y que se esté manteniendo ese flujo de interacciones entre las dos personas. ¿Y por qué te digo que lo uno con lo de los contadores? A veces cuando tenemos dos personas que hacen lo mismo en una empresa, lo que nos ha faltado es ponerles como esta dinámica en donde se sepan iguales, donde se sepan que uno hace unas cosas y otro hace otras cosas, donde se sepan que se tienen que interactuar y comunicar estas cosas y donde estén manejándose como una máquina con flow, con dinamismo, pero donde sepan que ninguno es más importante que el otro, donde sepan que los dos tienen el mismo espacio, el mismo reconocimiento, la misma validez. Sí, claro, habrá uno que es el jefe, pero ni el jefe es más importante que el otro.
Sí, el jefe también tiene que saber ponerse en estas dinámicas de energía equilibrada. Y eso es justamente lo que a veces a los seres humanos se nos olvida. De repente nos cristalizamos o nos rigidizamos en yo soy el que manda siempre. Y aprende a moverte en esa dinámica para que puedas tener ese... Claro, porque ahí es donde puedes hacer la diferencia entre ser jefe a ser un líder, ¿no? Porque si eres el jefe y dices esto es lo que se tiene que hacer, entonces se pierde ese flow del que estás ahorita comentando y entonces se empieza a generar puros problemas en la. Creo que esto también es parte en el ya interactuar como grupo de personas y a nivel empresarial, lo que acabas de decir también, porque a veces dentro de una empresa cuando empieza a haber mucho ruido, ruido no bueno, ruido que no genera un flow adecuado, pues una empresa se puede ir para abajo, ¿no? O cualquier grupo, cualquier unión de células, cualquier todo, tiene que haber una interacción, ¿no? Estás hablando de algo bien importante, de los sistemas. Es que estás hablando de cómo los sistemas se comunican y para que los sistemas funcionen bien, con eso vamos, desde los sistemas como el cuerpo y sus células y sus tejidos y sus órganos, hasta los sistemas como una empresa, como una familia, como un país, incluso, necesitamos que el sistema fluya y que el sistema se esté comunicando y que se mantenga una comunicación eficiente. Y que si bien hay órganos, por ejemplo, que tienen mayores jerarquías que otros para ciertas cosas, sepan que sin el otro no funcionan, ¿eh? Y que lo sepan así tal cual, ¿no? Perdón la interrupción. No, 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 felicidades, creo que eso es interesantísimo. Y de aquí viene una cosa que yo he vivido mucho con mis pacientes. De repente me dicen, doctor, me fui de vacaciones, pero vengo más estresado. Creo que es algo que tú lo has vivido también muchas veces y me gustaría preguntarte, pero creo que ya lo has dicho. Mejor, qué consejo le darías a la gente que se va a ir de vacaciones para que no llegue más estresado? Te lo voy a decir con lo que me pasa a mí. Yo siento que estoy de vacaciones todo el tiempo. A diferencia de me tengo que ir de vacaciones. Yo siento que la vida es una vacación. O sea, yo siento que venir aquí a estar con ustedes en este espacio, venir a mi trabajo, es una vacación. Yo no siento la diferencia entre tener que ir a trabajar o hacer algo de trabajo y hacer algo de descanso, porque siempre me siento igual. Es decir, porque puedo disfrutar igual el espacio de trabajo que el espacio de descanso. Pues, cuando tienes esa perspectiva, de verdad es que no estás esperando nunca las vacaciones, ¿no? Es que, o sea, puedo irme un fin de semana o no, o quedarme en mi casa, o trabajar ese fin de semana, o que me digan, oye, ¿vienes a trabajar tal día? Yo digo, sí, pero sé que en cualquier momento yo me siento igual, ¿sabes? A lo mejor dicen, no nos estás dando ningún consejo práctico. Es que lo que les estoy diciendo es, no sientan que el trabajo es algo de obligación y no sientan que el trabajo es algo que tiene que requerirles esfuerzos extenuantes. No, no. Es que lo mismo te tiene que requerir tu descanso, lo mismo te tiene que requerir tus otros tiempos. Son igual de importantes. Denle el mismo tiempo de balance a estas cosas, ¿no? O sea, eso sería algo equivalente como cuando dicen, para mí el trabajo no es trabajo, ¿no? Realmente me estoy divirtiendo. Pues ya ven por qué invité al doctor Mesa a este espacio, porque justamente cuando lo escuché yo en Mérida, dije, este hombre me gusta cómo piensa y quiero invitarlo. Les dije a mi equipo, hay que invitar al doctor porque me parece interesantísimo que todas estas cosas Son son salud, medicina, son salud, tal amigo. cual, tal cual, tal cual. Porque a veces dicen, salud, ¿cuántas pastillas me va a recetar? Ninguna. Usted necesita otro tipo de salud, no necesita pastillas, necesitas integrarse. A mí me ha servido tu enseñanza de ese evento de Mérida. Tengo algunos pacientes que dicen, ya hice todo, ya me estoy tomando la medicina, ya estoy haciendo. Le dije, no es cierto, no has hecho todo. ¿Cómo te estás divirtiendo? ¿Cómo? ¿Sí? Recuerdas que nos pintaste un esquema de cómo se están divirtiendo y cómo debes enfocar cada una de las cosas para que haya un orden en todo ese organismo y que realmente estés generando salud. Porque la pregunta sería, yo a veces llego también, me siento cansado, quizás un poco desvelado, llego al consultorio y de repente digo, vamos a ver el corazón, vamos a hacer un ecocardiograma y conforme lo empiezo a hacer, empiezo a ver las válvulas, empiezo a ver cómo se mueve el ventrículo y de repente me digo, ya no estoy cansado. O sea, se me pasó ese cansancio que traía y que quizás más que cansancio físico era un cansancio mental de decir, no quiero esa actividad, quiero hacer otra. Entonces, creo que un consejo para mis pacientes que me estén escuchando y para otros que no sean mis pacientes, que me estén escuchando, para los mismos médicos, es que la medicina actual ya no son solo pastillas. La medicina actual tampoco es regañar al paciente, a veces ese de tienes que regañar al paciente, pues es que no. Digo, yo no regaño al paciente porque creo que no es lo que le va a beneficiar. Es más bien integrar y poder encontrar esa unión en cómo podemos encontrar en ese flow de nuestra salud. Entonces, hay que encontrar el flow en la salud, ¿no? En el organismo, haciendo una interconexión con cada uno de los órganos. Tal cual, y lo dijiste maravillosamente. Esto es información no solo para los pacientes, sino también para los médicos, porque los médicos, mi terapeuta decía
la terapia empieza en casa. O sea, que si yo quiero dar terapia, primero tengo que empezar yo con mis propios procesos mentales para darles vuelta, ¿no? Bueno, pues los médicos tendríamos que partir de la misma idea, la salud empieza en casa. O sea, que si yo quiero trabajar aspectos de salud, slash bienestar, que no se nos olvide que es en realidad salud, tendría mucho que ver con el bienestar, pues tenemos que trabajar cómo movemos nuestro bienestar personal. Y nosotros tenemos que sentirnos bien. Tenemos que sentirnos bien significa tenemos que sentirnos cómodos, tenemos que sentirnos a gusto, tenemos que sentirnos completos, tenemos que sentirnos plenos. No tenemos que, claro, es complicadísimo, pues, porque para llegar a ese punto tienes que hacer ciertas cosas, ¿no? Tienes que hacer ciertos esfuerzos para llegar a ese punto de plenitud. Pero mientras no te sientes pleno y mientras no llegas a ese estado de bienestar, no puedes atender bien a las personas. La verdad es que lo haces bien técnicamente o la verdad es que lo haces bien porque te aprendiste el libro y el libro te dice qué hacer, pero mantener un rapport con una persona, con un paciente, mantener un intercambio positivo en las interacciones, no lo puedes hacer porque tú estás todavía con estos pendientes tuyos. Parecería que estoy diciendo que los médicos tenemos que estar libres de toda enfermedad. No, los médicos tenemos que estar abiertos al mecanismo de bienestar, que es el mecanismo de este movimiento dinámico de reconocer que la salud es un estado amplio de bienestar integral, que abarca muchas cosas, que nosotros mismos estamos trabajando ese continuo constantemente y que no somos los expertos dueños de la información, sino que somos quienes le compartimos al paciente estos mecanismos o estas maneras de entender la salud justo para que el paciente las pueda adaptar, pero que finalmente el paciente es quien las va a tener que adaptar. Y tenemos que darle esa responsabilidad al paciente y que el paciente tiene que saberse dueño de ello y que el paciente tiene que saber que él tiene cosas que hacer por esto y no es solamente tomarse la medicina. O sea, si bien la medicina es muy importante, también tiene que cambiar sus hábitos, también tiene que bajar de peso en algunos casos, dejar de fumar, pero también tiene que sonreír más, también tiene que vincularse más, también tiene que acercarse con esa persona que tiene un pendiente desde hace mucho tiempo y que le tiene esta deuda emocional, pero que no la ha podido resolver. También lo tiene que hacer, Limpiar ese espacio, ¿no? limpiar ese espacio. Y son sus pendientes. Y a lo mejor nosotros los detectamos, porque a veces pasa que los médicos de todas las especialidades los detectamos, pero a lo mejor no los sabemos abordar o no es nuestro espacio para abordarlos. Y entonces decimos, va al psiquiatra, ¿no? Pero lo estás detectando, ¿sabes? O sea, lo Claro, estás observando y tú estás diciendo, bueno, es que este señor no va a mejorar hasta que no pase esto y no pase esto y no pase esto, ¿no? Y lo sabes perfectamente bien. Quizás solamente hay que mantener ese interés atento en que estos aspectos los tiene que mejorar la persona. qué interesante. Fíjate que estaba pensando yo, se me vino una palabra a la mente, procrastinación. O sea, que cómo a veces nos enfocamos en tecnicismos y sabemos que tenemos que hacerlo, pero se convierte en un círculo vicioso. O sea, cómo no haces una cosa que sabes que la tienes que hacer y la vas dejando pendiente. Pero creo que cuando ya estás en el círculo vicioso tampoco la puedes tomar porque eso mismo te hace que una cosa que crees que va a ser difícil no la haces y la vas dejando pendiente y entonces te va acumulando un montón de pendientes. ¿Qué técnicas tú consideras que podrías hacer para romper ese ciclo entre los médicos, pacientes y todos que están viviendo esa parte? Claro, es muy interesante la pregunta. Yo pienso que hay muchas formas de procrastinación, pero una que yo he identificado que es muy común es que en realidad uno procrastina las cosas que te aburren. O sea, esto que no te gusta lo dejas hasta el último porque es bien aburrido, ¿no? Y entonces mejor ahí lo vas dejando. Si te gustara, o sea, si tuvieras interés e intención y voluntad y ánimo de hacerlo, o sea, si estuvieras verdaderamente emocionado, por eso lo harías inmediatamente. Pero entonces, cuando menos porque a mí me pasa, se los puedo compartir así. Yo procrastino las cosas que me aburren. Entonces, cuando yo sé que algo me aburre, hay dos cosas. Claro, todos los trabajos tienen cosas que te van a aburrir y cosas que no te van a aburrir y que te van a gustar. Todos los trabajos. Pero tu ideal sería encontrar un trabajo en donde tuvieras muchas más cosas que no te aburran y te emocionen que cosas que te aburran, ¿no? Mi trabajo tiene muchas más cosas que no me aburren y que me emocionan que cosas que me aburren, pero hay cosas que me aburren. Y sin embargo, pues entonces sé que hay cosas que me aburren y cuando aparecen digo, ni modo, al mal paso darle prisa. Primero estas que estas, ¿no? Y puedo estar haciendo, por ejemplo, una presentación o algo de verdad 5 minutos antes de dar la presentación. O sea, uno a veces piensa que eso es procrastinar. No, es que a veces la inspiración te llega hasta esos últimos momentos y a veces es que tienes muchas cosas y estás pensando muchas cosas en los otros momentos y enfocado en esas otras cosas y no te puedes dar el tiempo para hacerlo, pero llega el momento justo y eso es algo que va a sonar medio raro, pero hablábamos de que el flow tiene que ver con el tiempo. Llega el momento justo significa llega el momento en donde todo se acomoda para que las cosas te salgan de la forma en la que te tienen que salir. Esto suena muy raro porque pareciera que estamos hablando de que los tiempos cambian o tienen formas. Yo pienso un poco que de alguna manera nuestra vivencia del tiempo se modifica de tal manera que al punto específico cuando estás en ese flow, te salen las cosas que te tienen que salir, las que tienes que hacer como te tienen que salir. Las que no te salieron en ese tiempo, tienes que aprender a dejarlas ir.
Digo, no están para saberlo, pero yo estaba invitado a este programa hace unas semanas y no llegué por una situación específica. Pero mi manera de entenderlo fue, no llegué, ya. O sea, déjalo ir. O sea, no llegué, no te angusties, llegarás cuando tengas que llegar. Y estoy aquí, ¿no? En el perfecto momento, En el amigo. perfecto momento. Y fíjense cómo eso es a lo mejor entender que las cosas no son en el momento en que nosotros necesariamente queremos, sino son en el momento en que deben de ser. Eso suena bien raro porque los humanos estamos bien acostumbrados a que las cosas son cuando nosotros queremos que sean, como nosotros queremos que sean. Y la vida no es así. Y parte de las razones, más bien, parte de las mecánicas para relajarse en la vida es dejar que las cosas pasen como son, no como nosotros queremos que sean, como son. Así es. Pero o sea, estamos tan necios de que no, como nosotros queremos que sean, que así tienen que ser. En resumen, no procrastinamos y hacemos cosas que nos gustan y las hacemos al momento, ¿no? Yo creo que todos lo hacemos en todas las áreas. Totalmente lo has abordado y la pregunta creo que está contestada. El tecnicismo o la técnica que tendríamos que realizar sería hazlo primero lo que te aburre, ¿no? Y una vez que lo haces, yo lo he experimentado, la verdad nunca lo había reflexionado así, pero sí lo he experimentado y ahora que estás hablando, me hace recordar que cuando lo he hecho, al momento que lo resuelvo, incluso me sale más inspiración para hacer las cosas que más me gustan, ¿no? Al contrario, si hago primero lo que más me gusta, cuando me enfrento a eso, digo, no, sabes que ya es tarde, ya no, ya lo dejo para mañana. Y todos estamos procrastinando en algún momento. Y quizás te llegue a gustar, ¿no? Eso que en algún momento te aburría y sobre todo es inspirador. Entonces la técnica para la gente que nos está viendo es hacer las cosas que te aburren, hazlas, toma el toro por los cuernos y al realizarlas te va a llevar a un evento, a un escenario diferente y vas a vivir una experiencia mejor. ¿Por qué te digo esto? Porque pues yo creo que en la vida y en nuestra práctica médica tenemos esta constante en nuestros pacientes. O sea, todos nuestros pacientes tienen muchos pendientes. De los últimos que he atendido, me han dicho, ¿sabes qué? No me des incapacidad porque hay mucho trabajo en mi empresa. Y yo le digo, pero ahorita estás aquí y tuviste un infarto. ¿Y el trabajo que se paró? No, pero yo tengo que regresar rápido. Pues, ¿cómo ves que no vas a regresar como hasta mes y medio, 2 meses? No, no, no. Y al siguiente día, estas son experiencias reales. Al siguiente día que he ido me han dicho, ¿sabe qué, doctor? Sí, deme la incapacidad. ¿Por qué? Porque yo tengo tantos años trabajando en la empresa, sí soy una pieza muy importante, pero si el otro por un dedito se incapacitó 25 días. Entonces creo que es un tiempo para mí. Y entonces se han incapacitado o a licencia médica, que se le llama también, y han vivido una experiencia bien en rehabilitación cardiopulmonar, se la han llevado bien, han regresado contentos al trabajo y han reflexionado muchas cosas. Entonces creo que a veces pensamos que somos extremadamente indispensables en un trabajo y no lo somos. O sea, si fuéramos indispensables, la gente que vivió hace 300 años aquí estaría y no está. Y el mundo sigue adelante, ¿no? Tal Entonces, cual. Fíjate que ese ejemplo está bien lindo porque COVID nos enseñó muchas cosas. Digo, sacando un poco a lo mejor el contexto de lo que platicabas tú en específicamente los pacientes cardiovasculares, pero una cosa que yo aprendí es que las personas piensan que trabajo en casa o trabajo en incapacidad, más bien, cuando estás incapacitado te pueden mandar trabajo. No, no, no. Si estás incapacitado, volviendo al tema de la atención, lo que tendrías que hacer que es descansar. O sea, no tendrías que hacer nada, no tendrías que hacer ni un esfuerzo mental, no tendrías que estarte preocupando por algo, no tendrías que estar haciendo sumas en una computadora, no tendrías que hacer nada, estás descansando. Nosotros sabemos que el cuerpo necesita cierto tiempo de descanso para recuperarse. Y cuando tú pones un tiempo de incapacidad es porque es el tiempo que más o menos conoces que un cuerpo regular se tarda en recuperarse lo mínimo indispensable para regresar a trabajar. Y le estás pidiendo que descanse en esos 20 días o en esos 25 días y que deje que el cuerpo esté haciendo su chamba, porque está haciendo una chamba que es recuperarse de una cirugía o de lo que sea, de un infarto, de lo que sea. Y el cuerpo tiene que gastar energía, perdón, y tardar tiempo en recuperarse. Si dedica tiempo a otra cosa o energía a otra cosa, no va a ser la misma función de poderse recuperar de manera completa. Esa es la atención. Ahora, pasa mucho que pensemos, es que en la empresa no van a poder estar sin mí, pues que no estén sin ti. O sea, a ver, a que aprendan a no estar sin ti, ¿no? O sea, tú tienes que aprender que la gente no somos indispensables, que en ningún lugar, ninguno de nosotros es el que tiene que estar. Si tú no estás un día, ¿quién va a hacer las cosas? Y eso nos tiene que dar tranquilidad, pero al contrario, pareciera que en la vida moderna nos da como ansiedad, porque pensamos, es que si no lo hago me van a correr. Bueno, si te corren, pues ya verás qué haces.
Pero fíjate cómo es ponerse en una postura muy, a lo mejor, estoica hasta cierto punto, una postura muy como de decir, bueno, pues si no sabes tú qué vas a hacer para controlarlo, pues no lo vas a poder controlar. En la vida solamente podemos controlar muy poquitas cosas, que es lo que depende de nosotros, nada más. Yo no puedo controlar qué me vas a preguntar en la siguiente pregunta. Por más que yo quiera, por más que tenga intención, puedo desviar la conversación hacia ese punto, pero tú vas a preguntarme lo que te dé la gana preguntarme, ¿no? Yo no lo puedo controlar, pero que sí puedo controlar lo que yo te voy a responder, lo que yo te voy a decir y puedo responderte, no sé, o puedo responderte, no quiero responderte, o puedo responderte yo pienso que tal cosa. Eso sí lo puedo controlar. Pero no puedo controlar si ahorita se va la luz y nos quedamos sin grabación. No puedo controlar si ahorita empieza a llover y se oye ruido por la lluvia. Yo no lo puedo controlar. Pero ve como de repente a veces queremos controlar esos aspectos cuando en realidad tenemos que dejar que pasen y nosotros saber que lo único que podemos hacer es, si pasa, si llueve, si se va la luz y eso ya sabremos qué hacer. Ya veremos cómo resolvemos ese asunto, ¿no? O sea, aprender a ser más relajados, ¿no? Aprender a ser menos controlables o controladores y sobre todo saber que, pues pase lo que pase, vamos a tener que resolverlo de alguna manera, ¿no? Vamos a resolverlo de alguna forma. Y a veces lo que pasa con la angustia es que pensamos, pero ¿cómo voy a resolver si llueve? ¿O cómo voy a resolver si se va la luz? No sé, no sé, ya verás, ¿no? Algo que además quizás nunca suceda, ¿no? Claro, que en el 99% de las ocasiones nunca Te sucede, ¿no? preocupas por cosas que no van a suceder. Exactamente. Bueno, muy interesante. Fíjate que nosotros tenemos psicólogos dentro de nuestra área, pero aún creo que todavía nos hace falta sincronizar esta parte eh, de que trabajemos todos en esa misma línea, ¿no? A mí me pasaba de repente con los psicólogos que muy hipertensos los pacientes, los enviaba con el psicólogo y me rezaban y me decían, es que el psicólogo dijo que tomara la medicina porque todo es mental. Y digo, no, y entonces rezaban muy hipertensos. Le digo, justamente para eso te envié, para que estuvieras más tranquilo, que ordenaras tus ideas, menos estrés y posiblemente a futuro te pueda quitar medicamentos, pero creo que todo esto es trabajar esas células, interconectarlas y bueno, esta es la razón por la cual nosotros te invitamos a ti fue porque pues, me encantó el pensamiento que tienes y creo que sí hay personas que pueden aportar mucho al mundo y en el mismo momento que pensamos. O sea, yo me preguntaría, este, ¿cuánto consideras que aportaste como directivo? A lo mejor mucho, ¿no? ¿Cuánto consideras que estás aportando ahora? Yo me invento y me hago creer que ahorita vas a inventar más cosas y vas a aportar mucho a una población mayor que dentro de un solo hospital, ¿no? Porque ahora difundiendo esto, nosotros lo vamos a difundir. He visto que estás en pláticas, anoche estuviste en una, no sé exactamente de qué fue la plática, pero estuviste en una charla donde estás enseñando a modificar el comportamiento humano. Y para qué? Pues también con la finalidad en el área cardiovascular de disminuir esas enfermedades cardiovasculares que suceden ahora. O sea, una persona de 55 años, 54 años puede morir súbitamente y quizás si analizas tu vida, dices, ¿en qué momento? Yo mismo lo he hecho. ¿Cuántos años tengo y cómo he vivido mi vida y cuántos años creo que puedo vivir? Pero son los que creo que puedo vivir. Entonces creo y me invento yo que ahora el doctor va a poder aportar mucho para nuestra salud. Gracias. Yo creo que la importancia, más bien, creo yo que la manera de saber cuánto puedes aportar depende de que estés en donde tienes que estar. Y eso significa algo muy complejo, porque yo en algún tiempo tuve que estar como directivo porque era lo que tenía que hacer. Suena raro, no es lo que escogí hacer necesariamente. O sea, es lo que escogí hacer, claro, pero es lo que las circunstancias de vida me fueron llevando. Les cuento una historia rápida. En el 2020, yo renuncié al Fray Bernardino, donde trabajaba y donde era asistente de la dirección. Trabajaba los fines de semana en el Fray y entre semana trabajaba en Belmont en la residencia de retiro. Entonces me quedé en los dos trabajos. Y muy confiado, en el 2020 renuncio al Fray Bernardino porque me quería quedar solo en Belmont de entre semana y en febrero del 2020 me corren, al mes de haber renunciado al Fray Bernardino, me corren de Belmont, ¿no? Y no sé si ustedes se acuerdan del año 2020, pero fue el año de la pandemia, que en marzo empezó. Imagínense de repente, habiendo renunciado un mes, al siguiente mes me corren de Belmont y al siguiente mes empieza la pandemia, de repente uno siente que, ¿y de qué voy a vivir? ¿Y de qué voy a trabajar? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a resolver todos mis pendientes, ¿no? Pues esas son las cosas que te digo que de repente la vida te expone a ciertas situaciones en donde tienes que estar donde tienes que estar. Y tienes que saber que la vida te va acomodando ciertas circunstancias que tienes que saber
ser como yo decía, ser como un surfer, ¿no? O sea, que vas en una ola y de repente los que están surfeando no están escogiendo cómo viene la ola. Los que están surfeando van viendo las olas y van viendo específicamente cuál está buena, pero de repente viene una ola que es muy grande y ellos, mira, se suben y van moviendo su cuerpo de tal manera que tienen que mantener el equilibrio y tienen que mantenerse arriba de la ola. Ese es el chiste de surfear. No están esperando a ver a qué hora, qué olita le parece bien. No, no, ellos se suben y lo hacen. Pues justamente así la vida nos presentará cosas. Pero solamente estando en ese movimiento dinámico, en ese ajuste dinámico, enfocado en el 100%, logras el flow de estar encima de la ola. Es decir, no es que las cosas no sean estresantes, es que para que no sean estresantes tienes que estar en esa atención plena, en ese enfoque completo y vas a dejar que las cosas fluyan, sabiendo que en cualquier momento la ola se acaba y te caes. Y eso va a pasar también, ¿no? Y eso, como ves, implica que de repente, pues las cosas toman formas que no eran las que nosotros queríamos y ahí tenemos que saber que hay que asumirlas y aceptarlas y ver que nos podemos encontrar en ese camino, ¿no? Como nosotros nos encontramos en este camino y que seguramente te has encontrado muchas personas con las cuales básicamente encuentras una parte de comunión y ahí suena una palabra muy rara porque pareciera que esa palabra es muy espiritual, ¿no? Pero eso es la comunidad y eso es el grupo y eso es lo que hacemos en los encuentros con las personas y eso es justamente cómo los humanos nos hemos configurado en lo que somos, en una comunión, ¿no? El uno con el otro y haciendo este diálogo continuo entre las personas. Fíjate que interesante todo lo que comentas. Esto me lleva a algo que escuché recientemente que decían, te arrepientes más de las cosas que no hiciste que de las que hiciste. Y esto me lleva a tu historia, cómo tomaste la decisión de abandonar ese trabajo por las razones que hayan sido, pero te esperaba una etapa diferente. Y después en ese viene el posible frustración de por qué lo dejé. Entonces te enfrenta a la vida y a una crisis y esto te lleva a un escalón mayor en el cual creo que estás viviendo una experiencia maravillosa, ¿no? Pero tenía que llegar Claro. en su momento y esto también yo se lo he comentado a la gente con la que convivo. O sea, ¿por qué a fuerzas quieres que las cosas salgan como tú quieres? O sea, porque no siempre van a ser como tú quieres. La vida te tiene preparadas cosas diferentes, diferentes a las que tú quieres. Y a veces esto cae también en pacientes que terminan contigo en la consulta, en psiquiatría, por una frustración de que las cosas no salieron como querían, no quedaron en la universidad que querían, no tienen al amigo que querían, no tienen a la novia que querían o al novio, y eso te lleva a una frustración. Entonces yo creo que la frustración también es parte de ese pensamiento, de ordenar ese pensamiento. Y está bien sentirla, y está bien que te sientas frustrado porque no fue por ahí el asunto, pero parte de la parte sana de la frustración implica darte cuenta que por ahí no era. O sea, que no era el camino que tenías que seguir, que por alguna razón, no solamente dependiente de ti, si bien una parte es dependiente de ti, no solo depende de ti, no estás en esa situación. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque justamente regresamos a esta idea inicial de alguna de las preguntas. Somos animales. O sea, somos un átomo más del universo. No somos el centro del universo, ni somos el foco principal del universo. Somos igual de importantes los unos que los otros y tanto vale lo que a ti te pasa como lo que a mí me pasa. Y entonces cuando yo me pongo a pensar, ¿por qué me pasó esto? Yo no me veo que ningún árbol de la naturaleza, el día que un día le cae un rayo, el árbol se ponga a quejarse. ¿Por qué me pasó esto? Pues porque te pasó, chavo, te tocaba, eras el árbol que estaba ahí, le tocó, los electrones se juntaron y le tocó a ese árbol, ni modo, punto. El árbol, si quiere, o sea, si las cosas se dan de cierta forma, el árbol vuelve a germinar, crecer y empieza a echar ramas de nuevo, ¿no? No se está quejando, no está llorando, pero nosotros los humanos somos muy de ¿por qué a mí? Y la respuesta es ¿y por qué no? O sea, ¿y tú qué tienes como para que a ti no te pasara? ¿No? O sea, ¿tú quién eres como para que a ti no te pasara alguna situación específica? ¿No? Pues porque a todo mundo le pasa, porque le pasa a cualquier persona, porque es un azar, vaya, es una lotería, ¿no? De la vida. A algunos les pasa, a algunos no, algunos tienen vidas que no les pasa, pero no es porque no quieran, es porque su lotería les ha ido bien. Así es la lotería de la vida, ¿no? Excelente. Esto me recuerda a los pacientes pequeños que debemos hacer algo para nuestros pequeños, porque es muy común que llegue el niño que tiene palpitaciones, tiene dolor precordial, se desmayó en la escuela, no aguantó, le faltó el aire, y entonces llegan a la consulta pequeñitos o pequeñitas y encuentras un ambiente que, como tú lo dices, yo veo a los papás, los observo, y entonces casi veo es un común denominador, un niño muy responsable, inteligente, quiere sacar 10, está siempre estresado por tener las mejores calificaciones. Y no digo que las mejores calificaciones no sean buenas, pero toco sus manos, están frías, están sudorosas.
no habla, introversión. Y entonces le digo, creo que este niño es así, 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 asado, y pues El doctor es psíquico. y luego me apoyo del electro, o sea, todo eso tiene que ver con el corazón, porque viene una descarga adrenérgica, parasimpática, un desequilibrio, y entonces veo el electrocardiograma con variaciones muy frecuentes en el RR, y digo, este niño está sometido a un estrés enorme, entonces, ¿a dónde va a llegar este niño cuando tenga más edad? ¿No? Entonces, yo he tenido la oportunidad de decir, bueno, vamos a ver qué está pasando, y el tratamiento no siempre es una pastilla, o sea, no siempre es decir, aquí está tu medicina y con esto te vas a componer, sino es todo hacer un análisis completo y poder ayudar a esos pequeñitos que ahorita van a ser los grandes del futuro y con esta tecnología que está cada día más rápido, pues poder prepararles un futuro diferente. A mí se me viene a la mente que lo que va a funcionar son ingenieros que desarrollen programas de automatización. A nosotros nos pasa con los vehículos, de repente ya se pasó la verificación. Bueno, ¿por qué no automatizamos esto para que no se nos pase, no? O sea, hay que automatizarlo porque si no te genera un estrés y a veces yo les digo, no podemos vivir apagando fuegos y no puedes vivir en tu vida apagando fuegos porque entonces pues te la pasas apagando fuegos y no puedes tener un proyecto a largo plazo. Yo tengo una persona muy cercana que le digo, a ver, ya no quieras trabajar ni quieras estudiar, haz una de las dos cosas. O estudias o trabajas, olvídate lo demás porque si no haces una u otra de las dos cosas, no vas a progresar. Entonces, lo que tú me acabas de decir ahorita me abrió más la mente que creo que ese pensamiento debe ir por ahí. Dedícate a estudiar, ponle toda la energía al estudio, no te preocupes porque tengas que trabajar en este momento. Ya O vendrá el no, momento. fíjate, porque me quedé pensando con el caso del niño. ¿Qué pasaría si tú le dijeras a los papás, ¿no han pensado que el niño podría estar un año sin ir a la escuela? Fíjate, les estás dando una opción completamente disruptiva para su funcionamiento. ¿Por qué? Porque, claro, como papás queremos que el niño vaya como relojito a la escuela y que además saque buenas calificaciones, pero imagínate la frase de, ¿no han pensado que el niño no vaya un año a la escuela? Y entonces te van a preguntar inmediatamente, ¿y qué va a hacer? Pues otra cosa. O sea, irse con sus tíos al campo donde viven, irse a Michoacán si es que tiene familia de allá, irse, no sé, con alguien, trabajar en una tienda, cualquier cosa. Trabajar de cerillito en un súper, lo que quieras, o estar en la casa en un curso de teatro, o en lo que sea, en otra cosa que no sea la escuela. Fíjate cómo eso es ponerle al niño una perspectiva distinta, que claro, no es la perspectiva formal que la sociedad nos gustaría que tuviéramos, porque además la sociedad te pide que tengas una calificación de tanto que tengas cierto desempeño, cierta eficiencia, y regresamos al punto de por qué a veces en la vida estamos tan estresados, porque estamos funcionando con métricas y con valores que la sociedad impone que no son necesariamente los tuyos. Hay muchísimos niños que no están hechos para la escuela, cuando menos que no están hechos para la escuela como la conocemos actualmente. Y entonces surgen, claro, diagnósticos como, "Ah, a lo mejor tiene déficit de atención". Pues no es que tenga déficit de atención, es que si está en una escuela con 30 niños y todos, quieres que estén todos sentados viendo al frente, no, este niño está hecho diferente. Este niño es como para que estuviera en una escuela donde hubiera 14, 10 niños, pudieran salir, correr, entrar, subir, bajar, les enseñaran las cosas de manera diferente, pero eso implica adaptar el medio, no adaptar a la persona. ¿Qué es más barato o qué es más eficiente? ¿Que la persona se adapte o adaptar el medio? Pues claro, decir que la persona tiene un problema, ¿no? Que la persona es la que no se adapta a las cosas. Pues habría que buscarle una escuela medio en la selva, ¿no? Medio junglática, diría yo, que vaya, que suba, que lo cansen todo el día, que esté haciendo un montón de cosas y que después aprenda si quiere matemáticas. Pero fíjate cómo es una perspectiva diferente. Es dejar de culpar a la persona, o más bien dejar de sintomatizar a la persona y recurrir o recordar que el ambiente y el medio y las circunstancias podrían cambiar y podrían ser diferentes, ¿no? Eso es complejísimo. Bastante complejo, pero me agrada la idea. Me agrada la idea porque eso de hecho me llevó también a mi niñez. Yo en mi niñez digo que fui feliz porque yo fui un niño así, puedo decir libre, en un pueblo pequeño de 20,000 habitantes en Michoacán, donde me salía y a veces digo, pues es que mi mamá ni sabía dónde estaba. Mi mamá sabía que estábamos, no había teléfono, nada de eso y sabía que iba a la escuela y brincaba a la ventana para ir a desayunar a mi casa, a almorzar y me iba al cerro. Entonces, creo que hay tiempos para todo y actualmente decimos, incluso yo con el autismo también tengo ahí mis conflictos en cuanto a que, sea, yo digo, para mí son niños diferentes, pero son muy inteligentes y que si nosotros queremos meter a un régimen igual para todos, creo que no. Entonces esto nos lleva a esta pregunta final. ¿Tú crees que en los niños entonces deberíamos modificar los sistemas de educación? Es que creo que deberíamos de modificar todos los sistemas, no solo los de educación. Justamente es de lo que hemos estado hablando. Desde el sistema de salud, que está roto, fragmentado, que tiene muchas deficiencias,
que implica que los médicos tengamos ciertas actitudes que no son las mejores para los pacientes. Tú decías, no estén regañando a los pacientes, no estén diciéndoles que solo la medicina, que pensamos de una manera más holística y más amplia, hasta el sistema productivo, hasta el sistema de las fábricas, de las empresas, de los trabajos que también ejercen una serie de presiones, claro, hasta el sistema educativo y el sistema familiar, lo cual nos llevaría entonces a modificar incluso nuestro sistema de funcionamiento, un gobierno o nuestra manera de entender el mundo. Es que eso es lo que necesitamos para el futuro. Si queremos que esta humanidad sobreviva, si queremos que esta humanidad no se extinga en el calentamiento global, si queremos que esta humanidad no se acabe por nosotros mismos o entre nosotros mismos, necesitamos entender que los humanos, cada uno somos diferentes. Cada uno necesita cosas distintas. Que no estamos hechos para formarnos en una fila y decir, a ver, los que tengan todos pasen de este lado y les damos esto, y los que no tengan de este lado y les damos esto. No, no. Cada uno es distinto y cada uno tendrá necesidades diferentes y tendría que existir la posibilidad de que cada uno con sus necesidades diferentes encontrara lo que tiene que encontrar y resolviera lo que tiene que resolver con esas necesidades diferentes. Eso es sumamente complejo, pero eso sería el ideal, ¿no? Sería el mundo ideal en donde tú, si quieres ser un niño que estudia muchísimo, seas. Pero si no quieres ser un niño que estudia muchísimo, no seas. Y encuentres maneras de ser feliz siendo un niño que no estudia muchísimo. No todos tienen que estudiar muchísimo. Excelente. Bueno, pues maravillosa esta charla contigo, doctor Mesa. La verdad que no me arrepiento de haberte invitado. Gracias, Arad, por haberlo contactado nuevamente. Gracias porque el tiempo se puso justo para decir, este es el día en que tenemos que entrevistarlo y ojalá que no sea la última vez. La gente, los doctores que nos estén viendo, por favor, vamos a poner atención a los consejos de este gran médico que nos acompaña el día de hoy. ¿Y qué mensaje le darías al público en general y a los médicos? Me encantaría que les dieras 1 o 2 minutos de mensaje final. Claro, bueno, ideas más que mensaje final, algunas ideas. La salud mental es tremendamente importante. La salud mental es parte central de la salud en general y la salud es sinónimo de bienestar. Si no estamos en un elemento de bienestar, no hay salud. Y eso implica desde cosas pequeñas como cómo nos sentimos el día de hoy, cómo estamos cómodos o incómodos, hasta cosas como cómo vivimos nuestra vida. Eso implica una serie de decisiones más amplias. Y por último, quizás que no traten de que las cosas sean como ustedes quieren que sean. Dejemos que las cosas sean como son. Modifiquemos lo que podamos modificar, pero tengamos la suficiente tolerancia de las cosas que no podemos modificar para entenderlas como son y aceptarlas y aprender de ellas. Y entonces, si no estamos en un lugar donde básicamente no nos gusta, pues no estés ahí, simplemente. Muchísimas gracias. Bueno, pues terminamos con nuestra frase que tenemos dentro de nuestra empresa, que es Helping People for a Better Life. Muchísimas gracias. Hasta la vista.